Ahora sí, muy buenas noches con todas y con todos. Es un gusto estar aquí. Ya estamos en vivo también por Facebook y esto va a estar siendo grabado. Si me dan un segundo, le doy play. Listo. Bueno, también vamos a estar grabando y subiéndole en la página de YouTube. Muy buenas noches una vez más. Hoy vamos a conversar sobre el ejercicio profesional del derecho siendo mujeres, viviendo y ejerciendo en Ecuador, teniendo representación regional y también una de las compañeras que están por unirse, siendo una ecuatoriana ejerciendo derecho en Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva? Vamos a hablar un poquito sobre las tareas del cuidado desde los datos que nos ha dado CEPAL y justamente en este año, en febrero del 2023, CEPAL expidió una metodología para medir el tiempo de las tareas del cuidado de las mujeres a nivel regional y además un informe de qué es lo que está pasando en la región respecto a esto. Por ello es importante poder conocer un poco más respecto de estas perspectivas. Lo que queremos hoy hacer es un ejercicio ameno, un ejercicio en el cual nos van a escuchar casi que conversando de nuestras experiencias, desde este ejercicio que resulta ser bastante complicado, muy duro e incluso termina siendo peligroso, dependiendo de la especialidad que hacemos en nuestras carreras, sí termina siendo peligroso para el contexto latinoamericano. Entonces, más bien agradecemos este espacio, agradecemos a las compañeras que se unen, todas pueden hablar, todas pueden participar. Fernando me va a estar también ayudando un poco en la moderación. Por eso hoy no vieron esta moderación porque pues todas vamos a participar de esto. ¿Quiénes invitan a esto? Somos la Fundación Aquí la Dignidad, CIDEF, que es el Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de Excelencia. Tenemos a Quigler, que es otra fundación dedicada a la academia en el Ecuador, y además de MadLegal, que es un estudio jurídico dedicado a temas regionales, junto con Aquila, que damos patrocinio a personas víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. ¿Por qué lo menciono? Porque también queremos pues que conozcan al colegio internacional que se llama CIDEG, que conozcan a las personas que justamente hoy vamos a hablar, pertenecemos al capítulo Ecuador, de en esta representación tan importante que se logró unir lazos en toda la región porque los capítulos están en varios países de Latinoamérica. Entonces vamos a arrancar un poco. ¿Cuál es el panorama que tiene Latinoamérica respecto a las tareas del cuidado, pensando obviamente desde la perspectiva de género y desde la desigualdad de las tareas? Aquí no venimos a romantizar y decir que somos poderosas y fuertes porque lo somos, pero sin romantizar la idea de que está perfecto silenciarnos y está perfecto no abrir la boca a pedir ayuda y decir, sea en nuestros entornos privados, sociales y políticos, necesitamos protección para poder ejercer la profesión que sea, pero en este caso la profesión del derecho. Y en estas tareas del cuidado y en la perspectiva de las políticas públicas, tenemos que solamente son 20 países los que han estudiado la carga desde una metodología del tiempo que usamos. También es verdad que esto sale desde lo que pasa en pandemia y pudimos observar muchísimos estudios, muchísimos análisis, desde artículos de opinión hasta artículos científicos con mediciones reales de cuánto es el tiempo que estamos ejerciendo dentro de los hogares, ¿no? Aunque sigamos trabajando más de 8 horas diarias porque sabemos que no es verdad que uno cumple las 8 horas. Hay ciertos datos interesantes más allá de lo numérico, es que al fin también se visualiza, todas las personas no trabajamos 8 horas como tal, más allá de decir que extendemos la jornada laboral, sino que a eso hay que sumar la hora o las 2 horas que nos dice que nos da para poder llegar a los trabajos, más 2 horas de poder regresar a nuestros trabajos. Así que ahí hablaríamos de 10 horas, ¿no? Más la hora de almuerzo, más esta extensión de horarios laborales. Así que es muy interesante observar y reconocernos. Es decir, nosotros lo sabemos en el ejercicio diario, pero aún así no nos hemos sentado a realmente analizar que no le estamos dando el trabajo, la profesión 8 horas, sino que le terminamos dando a veces 12 horas. Luego tenemos que llegar a los hogares, no importa la situación que tengamos, es decir, seamos madres, seamos esposas o seamos hijas. Porque cuando pasa lo de pandemia y a todas las personas nos pasó, no importa el género, resulta que tuvimos esta interacción de protección y cuidado, por ejemplo, de los adultos mayores, de nuestras familias nucleares e incluso de nuestras familias ampliadas. Y también resulta que dentro de este ejercicio se hicieron las jornadas mucho más amplias que 8 horas, en especial en el servicio público. En el servicio privado hubo un poquito más de respeto y se empezó a hablar de algo que son los estándares de desconexión.
En los estándares de desconexión se establece primero la responsabilidad que tiene el patrono, sea público o privado, de darnos todos los materiales necesarios para tener una conexión desde casa o de brindarnos un mayor sueldo que cubra en estas situaciones, cosa que no pasa, obviamente, y no pasó en Ecuador como tal. Al menos no en la mayoría de los casos, bien si es que sí pasaron en empresas de índole internacional dentro del país. Y luego también está ese establecimiento de respetar la jornada, el horario, los medios de comunicación de las personas, justamente por estas tareas del cuidado. Entonces, vamos a hablar un poquito, como yo decía, este conversatorio que está grabado, que está siendo transmitido en vivo, que obviamente se va a quedar colgado en las páginas, también es para que las y los estudiantes de Derecho nos puedan conocer y nos puedan escuchar un poco más, ¿verdad? Que se vuelvan a enamorar de esta profesión, que también conozcan los retos de esta profesión, obviamente desde la perspectiva de las mujeres del día de hoy, en conmemoración de esta lucha histórica del por qué mañana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, y queremos escucharnos. Cuéntanos, Fernanda, ¿cómo te enamoraste de la profesión del derecho? ¿Cómo decidiste ejercer esta profesión? ¿Y por qué decidiste también tu especialidad? Y así, cuéntanos más de ti. Es decir, no voy a hacer yo una presentación individual de cada una de las compañeras, sino más bien cada una de nosotras nos vamos a ir presentando. Fernanda, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Muy buenas noches con todas, con todos. Un honor estar en este espacio, compartir con ustedes, compartir un poquito sobre lo que hacemos a diario en nuestra profesión, en nuestras tareas del hogar. Y bueno, para contestar a la primera pregunta, sí, efectivamente, yo, como todo adolescente, en la etapa colegial no estaba muy segura de la carrera que iba a estudiar en la universidad. Y fue gracias a la guía de mi padre que me dijo, no, tú tienes un temperamento fuerte, tú podrías ser abogada. Y bueno, esa es la realidad, no es que yo soñaba con ser abogada en un principio. Cuando ya empecé la universidad, en el primer semestre me enamoré de la carrera totalmente al ver lo que podía lograr, lo que podía estudiar, o tal vez la capacidad que podía alcanzar para adquirir conocimientos. Me incliné por el área penal porque empecé a hacer prácticas desde muy joven, desde que empecé la universidad en la Fiscalía General del Estado. Y bueno, ahí me apasionó este tema. Era de esas estudiantes que no tenía miedo a ir a un centro de rehabilitación, entrevistarme con PPLs o tener que ir a la policía, hacer diligencias, cosa que sí pasaba con otras compañeras. Bueno, esto me caracterizaba desde niña, siempre como que rompí el molde un poco porque fui criada por padres, por ejemplo, mi padre es militar, mi mami tenía un temperamento muy fuerte, entonces tal vez eso ayudó mucho a que me salga de esa línea de ser la señorita, la mujer perfecta que estaba preparándose para ser esposa, madre, y creo que eso no es lo que me planteé en mi vida desde un principio, ¿no? Entonces, es asumir riesgos, elegir qué es lo que quieres hacer en la vida, lanzarte, asumir retos nuevos. Y bueno, eso me ayudó mucho, me fui involucrando en el área penal de esa forma y antes de graduarme de abogada ya concursé para fiscalía, pude ingresar en mi primer concurso, obviamente con mucho esfuerzo, mucho estudio, y así hice mi carrera judicial. Empecé de asistente de fiscal, posteriormente concursé para secretaria y ya de secretaria de fiscales tenía más o menos 5 años en la carrera. Recuerdo mucho mi ex jefa, yo tenía 28 años tal vez, y me decía, tú ya estás lista para asumir un rol de jueza, por ejemplo. Me sentía todavía inexperta, insegura, y hasta ahora le estoy muy agradecida porque fue quien me dio ese impulso para asumir ese reto y efectivamente eso hice, concursé y bueno, tuve la oportunidad de ingresar a la carrera judicial. Las complicaciones también que se presentaron al principio, la edad, la falta de experiencia, el hecho de que
los colegas tal vez esperaban que iba a ser una jueza que no tenía la experiencia suficiente para asumir ese rol, pero como les contaba, yo ya venía haciendo una carrera en fiscalía que me dio una excelente escuela, por decirlo así, y bueno, pude continuar con esta carrera. Ya llevo 10 años de jueza penal, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, obviamente con todas las situaciones que se presentan a diario de seguridad, de riesgos que corremos nosotros, pero bueno, ahí estamos asumiendo todo esto con mucho cariño y con toda el propósito de vida que tenemos como profesionales de derecho. Gracias, Gaby. Qué lindo. Qué lindas tus palabras y yo ahí quiero reflexionar un poco. ¿Cómo vamos rompiendo los moldes? Más allá de decir que somos las nuevas generaciones, yo incluso digo, no soy tan joven, pero vamos rompiendo el molde de lo que debe ser una mujer, basado en este estereotipo. Algo que no se habla mucho, que se lo menciona, pero que no se ejemplifica, no se hacen campañas nacionales, incluso regionales y mundiales, es hablar sobre la violencia simbólica y cómo esta violencia simbólica sí nos atraviesa y la llevamos y la sufrimos desde el día que nacemos por haber nacido mujeres, y cómo esta violencia simbólica, porque es violencia, el irnos estereotipando, el irnos diciendo cuál es el deber ser de las mujeres al final del día, ¿no? Y es súper complejo aquello, el que nos coloquen en este molde y que sea tan difícil romperlo, no tanto porque no hagamos el esfuerzo, sino porque cuando lo rompemos está toda una sociedad mirándonos, acusándonos, criticándonos el doble, ¿no? Juzgándonos el doble de lo que hacemos, de las tareas diarias que ejercemos. Patricia, bienvenida, buenas noches. Lo mismo, la misma pregunta. ¿Cómo te enamoraste del derecho? ¿En qué momento decidiste ser abogada? Y cuéntanos un poco de ti, lo que estás haciendo, cómo ejerces, por qué la especialidad. Ahí van a ver que aquí tenemos dos panelistas en realidad. Buenas noches, Gaby. Buenas noches con todos. Un gusto dirigirme a ustedes el día de hoy. Bueno, te comento que a mí me gustó la abogacía desde niña, desde pequeña. De pronto, en la época de la adolescencia, tuve como mi confusión, me confundí de carrera y en lugar de seguir lo que a mí me gustaba, seguí informática. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, mención informática educativa. Pero como al mismo tiempo me embaracé a los 18 años, no podía dejar la carrera, tenía que terminar esa carrera y una vez que terminé la carrera, pues dije, ahora sí voy a seguir lo que me gusta, ya con mi niña conmigo, ¿no? Seguí la carrera y luego, pues bueno, las cosas se fueron dando. Tuve la oportunidad de ser ayudante judicial en una unidad judicial en Guaranda, en el Consejo de la Judicatura de Guaranda, y pues luego de eso decidí venirme a vivir acá en Quito. Ejercí la profesión durante un año y posterior a eso se abrió el concurso en la Defensoría Pública. Siempre me llamó la atención la defensa de los derechos de las personas. Y con esa vocación, pues, concursé, gané el concurso, bastante exigente, por supuesto, ¿no? Bastante complicado, estaba con mi hija recién instaladas aquí, la niña también recién estaba iniciando sus actividades escolares, adaptándose al sistema y, bueno, la ventaja que tuve fue siempre el apoyo de mi familia, ¿no? Mientras yo estaba estudiando en Quito, en Guaranda, perdón, tuve el apoyo siempre de mis padres que estuvieron conmigo siempre. Y ya cuando me vine a vivir acá, tuve el apoyo de mis tíos, que mientras yo estudiaba, porque eran jornadas larguísimas de trabajo y de estudio, ellos me ayudaron con el cuidado de mi hija, si no hubiera sido relativamente imposible. A la actualidad estoy ejerciendo mi profesión en esta linda institución que me ha cobijado, que ha sido pues una escuela de derecho para mí. Al principio inicié en el área de familia, llevando casos de tenencia, de visitas, de alimentos, medidas de protección y demás. Y pues luego me fui inclinando poco a poco a la defensa de víctimas de violencia. Al momento me encuentro defendiendo a mujeres, hombres, niños que han sido víctimas de violencia de género. Realizo todo lo que es contravenciones y delitos, pues no mucho. Me gusta mucho la parte que estoy ejerciendo al momento, pues porque yo sí trato con víctimas de violencia todos los días.
me enfrento al sistema patriarcal, al sistema machista todos los días, y la remuneración emocional que tengo yo en mis labores diarias es ver muchas mujeres que en efecto salen del círculo de violencia, que logran salir y que salen adelante, que toman terapia, se separan y hacen su vida después. Se ha tenido casos, sí, algunos bastante complicados, en los que la intervención del Estado, la intervención debe ser inmediata. Si no hay una intervención inmediata, pues el caso se complica, podríamos estar frente a un posible femicidio. Hasta el momento, pues no me ha sucedido eso, pero sí se ha tenido algunos casos bastante complicados. Si bien es cierto, a nivel estatal ha habido un cierto abandono en algunas áreas, ¿no? Nos tenemos que adaptar a trabajar con lo que tenemos al momento. Tenemos medidas de protección, activar las medidas de protección inmediatamente. Si tenemos botón de pánico, el botón de pánico inmediatamente. Si podemos pedir rondas continuas, se pide rondas continuas en ese momento. Yo me caracterizo porque para poder hacer mi trabajo de manera adecuada y eficiente, si veo un caso complicado ese ratito, se tiene que paralizar todo y movilizar el sistema estatal por completo a la defensa de los derechos de la víctima. Y esa es la única manera de que las mujeres salgan del círculo de violencia. Eso es cuanto pues les puedo comentar hasta el momento. Qué hermoso, Patti, y qué gusto. O sea, con Patti nos conocemos, con Patricia, nos conocemos hace mucho tiempo por una maestría, pero resulta que en algún momento yo estuve trabajando en la Defensoría Pública y ahí como que supimos de la existencia, pero luego realmente nos afianzamos por el tema de la maestría que seguimos juntas. Lo que habla sobre cómo haces este equilibrio entre la maternidad y el ejercicio es algo que también se trajo a la discusión y a la colación con mucho más fuerza en pandemia. Pandemia fue un momento súper complejo para la humanidad entera, las pérdidas que tuvimos, pero además de estas pérdidas también es que teníamos la obligación de seguir ejerciendo, sabíamos que la justicia como tal no iba a parar y que necesitábamos estar allí prestas. Y en este ejercicio, por ejemplo, en estos datos que CEPAL nos dio ahora en febrero del 2023, está algo súper curioso, hablando sobre paternidades como tal, es que regresamos la mirada a reconocer que tenemos el derecho del ejercicio de la maternidad libre bajo nuestra propia decisión, pero que este ejercicio no nos debe pesar ni costar, que este ejercicio no nos tiene que costar la carrera, no nos tiene que costar la profesión, pero tampoco nos tiene que costar la salud mental, que necesitamos tener una red de cuidados alrededor, más allá de las familias nucleares o ampliadas, sino que desde el Estado deben existir políticas públicas. Y esto no es una cuestión paternalista, es muy importante saberlo y decirlo, sino que estas políticas se basan justamente en cuántos son los días que tenemos de permiso de maternidad, por ejemplo, ¿no? Y también cuántos son los días que existen en permisos de paternidad quienes sí ejerzan una paternidad responsable y junto con la mujer que dio en ese momento a luz. ¿Cuál es la cantidad de horas que se dedican a lactancia? Y justo en esto hacía la primera parte del conversatorio. A veces nos toma 2 horas llegar al trabajo. Aunque a la mujer se le dé 2 horas de lactancia diaria, esa mujer no va a llegar a su domicilio hasta las 5 de la tarde, cuando en teoría ya es el lugar o el momento para salir del horario del trabajo. Entonces, reconocer esto, mirarnos y una vez más, como digo, sabemos que esto nos pasaba y nos pasa en el cuerpo todos los días, pero otra cosa es sentarnos a reflexionar y decir, ok, esperen, yo tengo el derecho de ejercer mi profesión, tengo el derecho de maternar, pero sin sentir esta carga de esta tarea del cuidado tan fuerte, y que no nos cueste y no nos pese, como digo, estos sacrificios. Por eso aquí no venimos a romantizar, venimos a demostrar que lo podemos, pero lo podemos desde la conciencia y desde el análisis crítico de hacer una mejor sociedad y tener una sociedad en igualdad. Entonces, vamos, Giovanna, contigo. Giovanna es una ecuatoriana profesional del derecho que ahora está en Estados Unidos, ejerce en Estados Unidos. Entonces, la misma pregunta, ¿cómo te enamoraste de esta profesión? Y cuéntanos un poco más sobre lo que estás haciendo ya, qué ejerces y cómo haces todo este equilibrio. Okay. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches con todos ustedes. Bueno, mi pasión por el derecho no puedo decir que nació desde pequeña, porque realmente soñaba y quería ser una doctora, pero estudié, me conocía con Gabriela somos amigas desde niñas
y éramos vecinas y nuestras amigas súper amigas y nuestras madres súper amigas y todo lo demás. Así que teníamos una relación muy junta, ¿no? Cuando ya estaba en el colegio normal, estaba en un colegio militar en Milagro. Allí todavía estaba el sueño por querer ser doctora. Asistí al preuniversitario junto con Gabriela, del cual allí creo que tomé la decisión de que la realidad era otra. Le tenía fobia a la sangre. En mi colegio me llevaron a hacer, recuerdo tanto, me llevaron unas prácticas a un hospital en emergencias. Me tocó asistir a un niño y este niño tenía un derrame de sangre y no lo pude, lo vi, en ese momento colapsé y caí. Me di cuenta, dije, no, eso no va para mí, pero me gustaba como que algo como que la forense, por ahí esa era mi línea, me di cuenta, ¿no? Así que tuve la oportunidad de asistir a una exposición en la Universidad Laica. Ahí me enamoré, me encantó el ambiente, vi a los chicos de sexto curso, me gustó, yo dije, bueno, eso es para mí. Efectivamente, fui al primer año de la universidad, salí embarazada, tuve a mi primer hijo, quería retomar la carrera, me inscribí en el segundo año, la abandonaba porque me daba cuenta que no podía lidiar con el bebé. Otra vez volví a intentarlo, el siguiente año otra vez la abandoné porque no podía lidiar, hasta que me planteé y dije, bueno, es momento de retomar esta carrera y terminarla. Gracias a Dios contaba con el apoyo de mi mamá, así que desde ese momento, recuerdo tanto, retomé después de 3 años que abandonaba y hacía este juego. La retomé y agarré segundo año hasta sexto curso, gracias a Dios, con excelentes notas. Iba en cuadro de honor y todo lo demás, así que ya de allí me encaminé, estuve asistiendo en el juzgado penal en el Cantón Milagro. Ahí me encantaba, me cogía las audiencias en ese entonces, estaba de asistente. Luego pasé para niñez, también estuve asistiendo. Luego fui a trabajar en violencia intrafamiliar en la unidad del Cantón Milagro. Allí, en cambio, fue otra historia total. Se trataba de que tenías que receptarle las denuncias y darles la primera acogida a las víctimas. Eran denuncias súper fuertes, maltratos. En un momento que venían las víctimas hacia ti, te decían que toda la noche las habían agredido, que las habían golpeado. Bueno, señor, espérese un momento. Se le daba todas las medidas de amparo en ese instante. Una vez que llegaban a la primera audiencia nos decían, no, ya no quiero continuar con esa causa. Y ya no, y se rehusaban y era un círculo muy triste, muy lamentable, que tenías que ayudarlas, pero tenías que ejercer realmente el derecho. No, pero de allí cambié al Tribunal de Garantías Penales en Guayaquil. En Guayaquil la situación fue distinta y en cambio recuerdo tanto que siempre lo comento, escuchaba a una madre que habían acabado de sentenciar a su hijo y había asesinado a su hermano. Y su madre decía y gritaba, mi hijo es inocente, mi hijo no fue. Y el dolor de una madre en la situación tan difícil que ella se encontraba. Eso es algo que tú tienes que lidiar y tú tienes que saber diferenciar entre hasta qué punto de tu carrera y de tu vida profesional tú la vas a llevar a tu hogar, ¿no? Y son etapas de mi vida que gracias a Dios se han ido dando, he ido avanzando. Recuerdo que por qué tomé la decisión a lo mejor de venir acá a este país, pues fue porque concursé
para secretaria en aquel entonces, para el tribunal. Y bueno, pues sacando las mejores notas, la mejor carpeta, dando un buen examen, no se dio la oportunidad, nunca me llamaron. Así que creo que fue un arrebato de mí y dije, no, mi esposo, un ciudadano de acá, de este país, me dijo, vámonos. ¿Yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo soy abogada en Ecuador, no sabía. Imagínense ustedes, no es lo mismo, pero me arriesgué tanto y ahora estoy acá. Fue muy difícil. Estudié una maestría, ahí conocí a mi compañera Adriana, conocí a un grupo de excelentes chicos en toda Latinoamérica. Hice muy gratos amigos y de ahí continué hasta ahora, hoy en día, que estoy en UCOAP, una organización del gobierno y que se dedica a todo este tema de los asilos y puedo de esa manera continuar con el servicio a los demás. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente con Giovanna nos conocemos desde que nacimos, básicamente por la cercanía geográfica. Dos cosas que voy a rescatar de ti. Primero, las personas que están conectadas, que sean de Ecuador, decir que vivimos en Milagro significa estudiar en Guayaquil. Eso significa que te toma por lo menos 2 horas y media en llegar a tu universidad y dependiendo de la hora, porque con tráfico puede ser hasta 4 horas. Y ejerciendo la maternidad y además estudiando es una cuestión súper complicada, súper compleja y realmente muy cansada. Y otra cuestión es, ¿qué es lo que se espera? Primero, en ninguna carrera, en el grado como tal, no nos enseñan cómo hacer este límite emocional cuando tú trabajas con víctimas todos los días. Yo pude aprender esto en algún momento y les voy también contando un poquito más de mí cuando trabajé para una agencia internacional, para ACNUR, que era Hayas, parte de ACNUR, en el cual trabajábamos todos los días con víctimas no solamente de violencia generalizada, sino víctimas de tortura. Y allí es donde me enseñaron el cómo poner este límite, el cómo no trasladar esto al hogar, pero además porque no solamente lo trasladas y te puedes ir contra tus personas, sino cómo no te debe afectar, porque también que te afecta aquello en la parte personal es que luego no seas tan imparcial y no tengas la claridad para el ejercicio profesional del derecho. ¿Cómo tú vas a atender a esta víctima si esta víctima te está llegando a un índole personal y cómo tenemos que hacer esta separación? Y la devolución de la demanda es algo que siempre me acuerdo que nos comentaban, tienes que aprender a devolver, ¿no? Cuando tú tienes una víctima de tortura, no de violencia generalizada, sino de tortura al frente de ti, que te está exigiendo todo, y cómo tú le devuelves eso para que esa persona deje de ser víctima, se convierta en sobreviviente, en sujeta de derechos, se reconozca como sujeto de derechos y desde esa persona, desde ese sujeto de derechos, comience a él mismo, ella mismo responderse cuál sería la salida, cuál sería la solución y nosotros como abogados más bien guiando y acompañando a esa víctima para que se convierta en sobreviviente. Y me hiciste acordar de esto, Giovanna. Muchísimas gracias. Paula es nuestra siguiente ponente. Paulina también la conozco hace ya varios años. Tuvimos la oportunidad de compartir un espacio laboral. Luego tuve la oportunidad, y espero haberlo hecho bien, Pauli, de también estar en su puesto en algún momento. Y Paulina es una mujer a quien quiero mucho también, y también la conocí en la maestría, en la misma maestría donde estuvimos más cercanas con Patricia. Cuéntanos, Pauli, ¿cuál fue? ¿Cómo te enamoraste de esta profesión? ¿Cómo decidiste ejercer? ¿Cómo vas lidiando todos los días con el quehacer? Y sé que ahora también eres empresaria, así que cuéntanos un poco más. Muchas gracias, querida Gaby. Bueno, agradecerte por el espacio y creo que una manera muy importante de conmemorar el Día de la Mujer es agradecer a las mujeres especiales que se nos han cruzado en la vida. Así que una de esas eres tú. Tú fuiste parte de mi red de cuidados en la maestría. Me apoyaste muchísimo porque era difícil. Bueno, ya contaré más adelante, me voy a adelantar, pero cómo fue ese proceso en el que pude contar con tu apoyo. Hicimos juntas la tesis, que ahora es un libro, así que bueno. Bueno, yo me enamoré del derecho, creo que desde niña tenía esta hambre y esta sed de justicia y de hacer justicia, entonces en realidad creo que no dudé mucho cuando tuve que escoger una carrera. Es cierto que cuando estuve en la universidad se me fue desencantando un poco
el tema de la justicia, porque en las propias aulas de la Facultad de Jurisprudencia me di cuenta de cuán injusto era la estructura universitaria y del mundo y demás con las mujeres. Teníamos que aguantar bromas de profesores que decían a las compañeras, por ejemplo, pero ¿cómo, mijita? Con estas palabras, mijita, usted vaya a cocinar. Y yo escuchaba que eso les decían a mis compañeras. Entonces, fueron como los primeros desencantos del mundo del derecho. Y evidentemente, antes, el número de mujeres que se graduaban en leyes era menor que el de ahora. Entonces, desde ese momento se fueron rompiendo estas barreras y estos techos de cristales en los diferentes niveles en los que uno se va desarrollando. Pero bueno, sabía, obviamente me di cuenta que esto era lo que yo amaba, pero que iba a ser un poco más difícil. Empecé haciendo una pasantía en una fundación que era de defensa de los consumidores. Entonces, realmente me gustó mucho porque en el Ecuador es, creo que el único país, no creo, es el único país en Latinoamérica que no tiene una institución de defensa del consumidor. Y el consumidor es una figura, las personas consumidoras somos una figura terriblemente avasallada en el mercado. No hay política pública, los empresarios definitivamente han ejercido este poder y demás. Entonces, en un área específica, decidí seguir en mi lucha. Ahí entré a la Defensoría del Pueblo, como adjunta de usuarios y consumidores, y me enamoré de los derechos humanos. Fue una mirada de los derechos humanos y ver el tema de consumidores desde estos lentes maravillosos de derechos humanos. Ahí te conocí y a gente maravillosa que me inspiraron profundamente. Tuve la suerte de tener una muy importante mujer en la vida que desde su lucha, realmente varias, que desde su lucha me hicieron enamorarme más y convencerme que por ahí yo tenía que seguir el camino, dejando un poco el tema de consumidores. Entonces estuve un tiempo como adjunta de derechos humanos también y ratifiqué y me acordaba, por ejemplo, el tema de cómo hacer, cómo soportar una misma estando fuerte en estos espacios, por ejemplo, cuando vimos el caso Ampetra, por ejemplo. Todo el dolor que una empieza a cargar encima como profesional, como ser humano y demás. Entonces me acordaba lo que tú decías, ¿no? Hace un minuto. Entonces, bueno, salí de la Defensoría del Pueblo, volví a otra institución, que era una institución técnica, donde por la tecnicidad no empaté, y realmente decidí, dentro del mundo de los derechos humanos, especializarme contigo en la maestría en sistemas internacionales de protección de derechos. Luego me especialicé en empresas y derechos humanos en la Universidad Diego Portales de Chile, y actualmente estoy colaborando en una consultora de compliance, ¿cierto?, en temas de empresas y derechos humanos, buscando transversalizar el enfoque de derechos humanos en el ámbito empresarial. Es un camino difícil, digamos, pero muy, muy interesante y muy entretenido. Y no solamente eso, sino que decidí vivir los derechos humanos en el ámbito empresarial, y como tú dijiste al final, acabo de inaugurar hace 15 días un estudio donde estoy transversalizando esos derechos humanos. Tenemos un equipo de 4 mujeres, es un equipo diverso, inclusivo. Hemos potenciado a una mujer de la localidad de aquí donde está el espacio. Tenemos una persona, una compañera venezolana, tenemos 2 ecuatorianas más. Entonces, buscando que sea lo más inclusivo posible, y quiero que estas mujeres que tienen sus historias particulares se potencien, se empoderen y poder cambiar o apoyar a que estas mujeres cambien su mirada de lo que es los derechos de las mujeres y se empoderen también de ser sujetas de derechos. Mañana yo te comentaba, Gaby, tenía la posibilidad de dar una charla en una empresa y decidí que no, que la mejor manera de conmemorar el Día de las Mujeres es estar con mi nuevo equipo en este emprendimiento. Les voy a dar una charla, voy a compartir con ellas y espero que nuestro negocio sea lo más sostenible posible y donde se ejerzan y respeten los derechos de todas las personas y especialmente las mujeres. Eso en breves términos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pauli. Sí, qué lindo. Yo justo ahora me
me vino a colación muchos recuerdos y la primera es esta cuestión de los profesores, es verdad, incluso aún en mi época éramos muy pocas, éramos creo que 3 mujeres, 4 mujeres, no éramos tanto, ojo, yo estoy en una universidad privada de Guayaquil y realmente éramos muy, muy poquitos, no llegábamos a 12 personas dentro de un aula, la más llena, y habían aulas de 4 personas, pero de esas 12 personas solamente habíamos 4 mujeres y cuando eran aulas de 4 éramos yo, nadie más. Y sí nos pasó un caso, y suele, y sigue pasando, es decir, esto no ha terminado, la cuestión es que ahora sí están mucho más empoderados los chicos y las chicas, y comienzan a expresar y también pues hacer todo lo posible para sacar a estos malos docentes, porque son malos docentes al final del día, cuando se expresan de esta forma tan misógina. Esto ya raya en la misoginia. Sí tuve un profesor, una persona que incluso es muy conocida, que en un aula él daba para también comercio, entonces ahí sí éramos como unas 25 o 30 personas, porque nos mezclaban de varias carreras. Primero, nunca le preguntaba a las mujeres, no a las estudiantes mujeres, solamente a los hombres. Hasta allí, ok, es una cuestión de que mientras no me digas más, ok, pero si se nos ocurría participar, aunque tengamos la razón, o sea, aunque digamos bien el dato que pregunte, de lo que estamos hablando, etcétera, o queremos hacer una pregunta porque por algo es un profesor y uno está allí para aprender, lo primero que hacía era aplaudir y decir, al fin has usado el cerebro. Y era súper complicado. Lo bueno es que quizás el entorno de quienes estábamos allí sentados, las personas que estábamos allí sentadas, la forma de criarnos era distinta, que lo que sí pasó es que no le duró 2 veces el chiste, porque en ese rato las 30 personas nos paramos, y en especial los hombres en ese caso se pararon y dijeron, usted no puede tratar así a nuestras compañeras, son mujeres brillantes, en este momento usted se retira, y en realidad fueron los estudiantes quienes le pidieron al profesor retirarse. En ese momento suspendimos las clases, bajamos, hablamos con el decano, con el rector, y pues la rectora en ese momento, y esta persona el siguiente día no regresó, estuvo en ese momento despedido. Y me acordé de esto porque es una práctica que pasa. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo me enamoré del derecho en algún momento de mi carrera, porque como bien lo dijo yo en ese momento, yo iba a ser médica, yo estaba estudiando, pero mi objetivo nunca era atender como tal, sino dedicarme a la parte de la investigación médica y ser genetista. Entonces, lo que yo en este momento vi fue justamente la carga de tarea de cuidados. Mi papá en este momento es una persona muy mayor, tiene ya 90 años, yo no llego ni a los 37 años, entonces yo pensaba que no era posible sostener una carrera que mientras la especialidad, la subespecialidad, que no era en el país, obviamente genética en ese momento, no iba a lograr tener a mis padres junto a mí para apoyarme en mi término de carrera y que también ellos me iban a necesitar, cosas que sí ha pasado, ¿no? Ellos, gracias a Dios, están bien, pero no es que no me necesitan, o a mi hermano, no es que no estamos allí para estar como mirando por ellos, ¿no? Ya están en esta etapa que sí necesitan un cuidado extra. Y entonces yo allí dije, no puedo estudiar una carrera que me va a llevar casi 15 años entre las especialidades, porque no sé si mis padres van a poderme acompañar y no sé cómo lo voy a lograr sola. Así que decidí buscar una carrera en la cual podría ejercer algo que sea humano, ¿no? Y que algo que está cercano a la gente. Y también yo sí vi, porque vengo de la costa de Ecuador, entonces vi un lugar donde yo no tengo un roce en el cual me sienta mal del lugar, ¿no? Porque sí habían universidades que eran bastante densas allá en Guayaquil y decía, aquí no quiero estar. Bueno, llegué a esta universidad y me enamoré. Tuve profesores excelentes, profesionales increíbles. Mi carrera era en ese momento la única del país especializada en temas de derecho público, entonces veíamos mucho derecho internacional humanitario, derecho público, y justo yo a lo largo de toda mi carrera, que termino haciendo derechos humanos con Pauli, termino siendo vicedefensora del pueblo en su momento, subsecretaria de Políticas Públicas justamente con Pablo, y cuando en cambio en ese rato era adjunta, que es la vicedefensoría del pueblo, ¿no? Pero siempre en mi cabeza ha estado que la administración pública, el derecho administrativo, el derecho público internacional, tiene que tener la transversalización de los derechos humanos. Al final del día, cuando vemos esta carrera desde este ámbito internacional, es porque el Estado, desde la gestión pública, desde el servidor, desde el técnico, desde el ministro, desde el presidente, algo no hizo adecuadamente para poder no vulnerar derechos y poder hacer esta protección que se necesita. Entonces allí me enamoré del derecho en realidad cuando me senté en el aula, cuando escuché a estos profesores brillantes, gente increíble, gente que me inspiró, gente que había tenido cargos internacionales y que tenían también una visión del derecho sumamente distinta al simplemente decir el litigio, 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 sino como puedes llegar a ser asesora, puedes estar en la ONU,
puede ser presidenta, puede ser asambleísta. No teníamos, por suerte, este sesgo, a pesar de este profesor. Fue el único profesor que tuvimos de ese tipo, y esta persona salió de la universidad, no solamente de la cátedra. Entonces, el resto de mis profesores sí tuvieron esta visión mucho más amplia, eran personas que habían vivido fuera del país. Ojo, yo me gradué hace ya 15 años, entonces imagínense otra época. Y así me enamoré del derecho. Luego, como dije, mis padres al final del día me han necesitado. Y el estar allí es el poder estar con las personas. Para mí la carrera del derecho es poder ejercer desde una forma en la cual logre estar con las personas, conectar con las personas. Y ahora que también doy clases, soy docente en filosofía del derecho, en sociología, y ahora por primera vez, y eso también lo traía y me hizo acordar Pauli, estamos con una compañera mujer, que es la doctora Viviana Morales, a quien yo he admirado desde tanto tiempo, porque es administrativista y somos pocos las mujeres reconocidas acá en el país como expertas en derecho administrativo. Estamos dando una clase de maestría en una universidad del sur del país. En esta clase yo diseñé la cátedra y ahora a mí me toca compartirla con ella, y ambas nos quedamos así como por primera vez en el país, somos dos mujeres dentro del derecho administrativo, porque la materia es derechos fundamentales en el derecho administrativo. Así que también me acordé de esto y decía, yo hasta lo publiqué en mis redes, qué agradecida estoy de poder compartir contigo a alguien que tanto tiempo vengo admirando, siguiendo, leyendo sus papers, etc. Eso, sigamos a la segunda ronda entonces. Fer, estás por ahí. Sí, veamos si a Fernanda se la logra escuchar, porque me cuenta que tiene un diluvio sobre su cabeza. Así que si todo está bien en el audio, yo te aviso. Cuéntanos ahorita los retos, y con esto vamos cerrando estas rondas. Al final, simplemente sus conclusiones y palabras. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto del ejercicio del derecho? Y actualmente, es decir, tú ahora eres jueza, ¿cuál es el reto principal que tienes en este ejercicio con esta perspectiva también, pues obviamente como mujer? No sé si me escuchan. Gaby, ¿cómo está el audio? ¿Bien? Listo. Perfecto. Listo. Bueno, ser jueza penal sin poseer todas las herramientas para poder ejercer este rol es bastante complejo. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros casos, como decía Patricia, de contravenciones de violencia intrafamiliar, es usual que la víctima adquiere su medida de protección, su boleta de auxilio, y posteriormente no existe un organismo, una entidad que pueda darle seguimiento a los casos o el acompañamiento que necesita la víctima para que pueda llegar a una audiencia de juzgamiento. ¿Qué pasa? Solamente obtienen la medida de protección y posteriormente estos casos quedan abandonados. La mayor parte de casos de violencia intrafamiliar, de contravenciones, no llegan a término. Terminan en una prescripción porque pues, en un año no han regresado las víctimas a continuar con el proceso. Entonces, qué importante, como decía Patricia, que ella pueda, si es posible, mover todo el aparataje estatal para lograr que se garanticen los derechos de las víctimas. Es algo que como jueza yo no puedo hacer porque tengo que presentar una posición imparcial, obviamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, soy garante de los derechos de esa víctima, no puedo ir más allá. Y claro, a veces viene el tema, como tú decías, emocional que te frustras un poco por no poder ir más allá, no poder hacer un poco más de lo que el rol en sí te permite, en base a varios principios constitucionales y procesales, dispositivos, etc. Entonces, bueno, eso creo que es una de las tareas más complejas en materia de género, delitos sexuales también. Vemos cuestiones de que, por ejemplo, en esta provincia, en el Oro, no veo suficientes casos de acogida para menores de edad, peor aún para mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Entonces, esto no permite, por ejemplo, a la Fiscalía realizar una mejor investigación, si es que el menor se encuentra en una acogida, decir que se tome participado y que esta víctima tal vez no sea manipulada por el núcleo en el que va a estar durante el proceso penal. Creo que eso es
es complejo, ¿no? A pesar de que sí se ha modernizado la normativa en materia de violencia de género, sí estamos todavía limitados en el ejercicio de la en ese sentido. Y sí, a veces es algo frustrante. Yo, escuchando lo que ustedes decían, cuando recién empecé mi carrera, recuerdo haber leído mi primera investigación previa en fiscalía y era de un delito sexual en contra de un menor, y recuerdo haberme puesto a llorar mientras leía el expediente y veía a otros compañeros que yo no sé cómo hacen para no involucrarse totalmente en estos casos, y bueno, con el tiempo pude manejar mejor. Dicen que los penalistas no tenemos corazón, y no es eso, es que aprendemos a manejarlo de manera para y saber esto. Escuchan la lluvia, creo que hasta aquí queda mi intervención. Muchas gracias, Gaby. Sí, ahorita ya al final se te escuchó lejos y ahora a mí se me cae el cielo acá y estamos lejos. Esto de romper los ciclos de violencia, nosotros no quisimos y no tuvimos la intención de hacer un conversatorio hablando sobre la violencia, porque es lo que se suele hacer en cada 8 de marzo, ¿no? Y lo hacemos con fuerza. Primero porque, como lo hemos dicho en el transcurso de este conversatorio, la idea principal es regresarnos a ver como sujetas de derechos y ser sobrevivientes al final del día y no víctimas, ¿no? Y tener esta perspectiva. Y segundo, justamente para que las personas que nos puedan escuchar sepan lo complejo que es ser abogadas, ejercer el derecho desde este país, desde la región, obviamente también desde Estados Unidos, y estos retos que tenemos en lo diario. También creo que es importante poder reflexionar un poco de cómo deberían mejorar las mallas curriculares para el ejercicio del derecho. Esto que les decía, en los grados, al menos no en mi época, no sé si actualmente ya se ve, esta cuestión del manejo de las víctimas, ¿no? En algún punto todos vamos a pasar por prácticas, o sea, aunque ahora yo haga derecho administrativo, igual termino hablando con víctimas porque pues, son las vulneraciones del Estado, pero cuando uno está ejerciendo, cuando uno está estudiando, perdón, en algún momento se hacen prácticas, sean de niñez, sea de penal, y sí o sí vamos a trabajar con víctimas o vamos a ver. Justo lo que decía Fer me hizo acuerdo. La primera vez que tuve contacto con un caso de estudiante era mi primer año y estábamos iniciando el tema del derecho de la niñez. Nuestra profesora nos pide hacer como un estudio de caso en su lugar de trabajo, o sea, en su oficina, pero ella era penalista. Y ella trabajaba más que nada el penal, lo penal desde la protección de los niños y las niñas. Entonces, ella tenía casi que una cámara de Gesell ya instaurada en su oficina, y en ese momento le llega una víctima que era un niño muy pequeño, habrán tenido 7 años como máximo, siendo recién victimizado por violencia sexual. Yo tenía en ese rato 17 años, pero yo empecé la carrera a los 17 años, y que éramos 3 personas más, y fue un impacto súper fuerte el mirar esto y el verla a ella con esta posición, porque obviamente nos mandó atrás para no estar como allí, pues, ¿no? Con la persona, con la mamá, y verla tan fuerte y verla ser tan honesta también, ¿no? En decirle que era posible, que no era posible, qué le iba a pasar al niño en las preguntas en la fiscalía, qué le iban a preguntar, porque sabemos que recién están intentando actualizar y sensibilizar los procesos judiciales del país. Como también decía Fernanda, tenemos tantas leyes que están muy bien estructuradas y bien hechas, tenemos una constitución garantista, pero al final del día muchas veces esto queda en letra muerta, ¿no? Y muchas veces también traspasa por lo personal e individual del funcionario público en ese momento o del funcionario judicial en ese momento. Y me hiciste de acuerdo de esto. Entonces, continuamos contigo, Patricia. Cuéntanos el reto más fuerte de ser abogada, de ser una mujer abogada en tu profesión diaria. La verdad son algunos retos súper fuertes los que se tienen que enfrentar. Hablando más allá de la profesión de abogada, me voy a pasar a lo que hago actualmente, mis funciones como defensora pública de víctimas de violencia. El desgaste emocional que uno recibe al tratar todos los días con este tipo de casos es evidente. La terapia psicológica es indispensable. Llega un momento en el que cualquier persona, cualquier ser humano, por más duro que sea, se satura. Más aún cuando se ve casos de abusos sexuales, violaciones a niños y demás. Es sumamente fuerte, motivo por el cual pues la terapia es indispensable. Es imposible seguir con esta profesión, con las funciones que nosotros tenemos sin tener acompañamiento profesional. Y sobre todo a las personas con las que se trabaja, pues es indispensable dirigirles a que tomen terapia también.
La preparación es un tema que ningún abogado puede dejar de lado. Tenemos que leer todos los días. Todos los días se actualiza alguna cosa, pasa alguna cosa nueva, hay una nueva sentencia que leer. Entonces, la preparación es indispensable. Por otro lado, hay algo que para mí ha sido también muy importante y es encontrar el equilibrio entre mi trabajo, mi vida en casa y mi vida personal. Son cosas que para mí han sido muy importantes siempre y busco organizar mi tiempo y organizar mis labores para no dejar de lado nunca a la mujer, para dedicarme a mí. Creo que recomendaciones que todas deberíamos seguir. Tener nuestros espacios, tener nuestra vida social, nuestra vida de distracción, lo que a nosotros nos gusta, de pronto un hobby. Y son cosas que yo creo ninguna persona, ninguna mujer debería dejar de lado. Eso básicamente, mi querida Gaby. Muchas gracias. Estoy anotando, cuando me vean así es porque estoy anotando cosas que van comentando y voy también reflexionando y obvio también tengo datos. El estigma que tenemos cuando decidimos hacer cuestiones personales, que tú decías, los hobbies, cualquier cosa que sea mía, ¿no? O sea, yo necesito mi paz. Algo que me pasaba mucho cuando estuve en función judicial, porque atendía todos los días y estaba como este rostro, ¿no? A mí no me suele gustar mucho estar en estos tipos de trabajos porque realmente a mí me pesa, a mí me afecta. Yo como sobreviviente de violencia sexual ya no puedo, por ejemplo, ejercer en temas de violencia sexual como abogada y me pesa mucho. Entonces, estar trabajando en esto es como yo llegaba a mi casa y llego a mi casa y es como, quiero silencio, no quiero que nadie me hable, quiero mi espacio, mi metro cuadrado. Y eso incluso afecta, ¿no? Afecta mucho en cómo te van mirando y esta expectativa que decíamos en la primera ronda de qué esperan de ti, ¿no? Esperan que estés disponible 24/7. Esto es la violencia simbólica que tenemos sobre nuestros cuerpos, que les comentaba. Esta violencia simbólica que nos han dicho cuál es el deber ser y el deber ser de la mujer, qué es lo que vamos rompiendo en nuestra profesión y en nuestro diario vivir. Y otra cosa tan grande que tú decías, Pati, deberíamos todas como tener la conciencia de que debemos priorizarnos, reconocernos y saberlo también, tener nuestro espacio, es la culpa. Y algo parte de la violencia simbólica, miren que al final terminamos hablando de violencias, es la culpa que sentimos como mujeres justamente por estos estereotipos y por la carga que tenemos. Puede ser que incluso seamos las primeras mujeres en nuestras familias que tengamos títulos universitarios, muchas pasan así. Pueden ser que seamos las primeras mujeres con título que ejercen, porque también puede pasar que tengas el título y pues no lo ejerzas, y no lo ejerzas no porque has decidido no ejercerlo, ¿no? Porque está bien y es perfecto. Las mujeres que deciden quedarse en su hogar, perfecto, pero lo deciden libremente. No lo deciden por esta cuestión de la carga y la presión social de tener que quedarte en la casa porque pobrecitos los niños y pobrecito el cuidado que tengas en tu familia, con tu familia nuclear como tal. Y es muy importante también esto, irnos desprendiendo de estas culpas y la terapia. El estigma de la salud mental es súper fuerte. Y es mucho más fuerte en nuestra profesión. Cuando incursioné en el mundo de los derechos humanos con gente con trayectoria increíble, como por ejemplo Gina Benavides, con quien pudimos estar en la Defensoría del Pueblo de Transición, y tener a otras personas que eran también increíbles en la rama, que tenían toda esta experiencia, hablaban mucho sobre el tema de la terapia y la salud mental y todo esto, ¿no? Y era como qué importante estar en un espacio de cuidado, y un espacio de cuidado en el cual podías hablar de salud mental y podías decirle es que yo estoy yendo a terapia y nadie te regresaba a ver mal. Algo que sí suele pasar en otros aspectos y en otras circunstancias y en otros espacios. Ir rompiendo este estereotipo, ir rompiendo estos paradigmas, irnos reconociendo, irnos abrazando. A ver, ¿quién va aquí? Giovanna. Giovanna, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu reto más grande dentro de tu profesión? Porque sé que corres todo el día, haces un montón de cosas siendo mujer y en Estados Unidos. Ok. Bueno, para hacerte el resumen, un día, por ejemplo, hoy me toca, yo trabajo muy lejos, trabajo a 1 hora y media de distancia de mi casa a mi trabajo y tengo que dejar a los niños en sus escuelas y de ahí correr a la oficina, ¿no? Es un reto para mí todos los días, pero sin embargo es, como te comentaba, estoy en estos momentos direccionada en casos de corte
básicamente son asilos en defensa de personas, de inmigrantes que vienen en búsqueda de amparo, de protección. Y es difícil saber cómo lo equilibras, escuchar sus historias, saber que vienen huyendo de un régimen estricto, de cosas como, por ejemplo, yo trabajo con muchos cubanos y es terrible escuchar, por ejemplo, mi abuelo huyó del país y mientras huía le dispararon en la espalda. O, por ejemplo, escuchar decir una madre joven, me dice, tengo mis hijos, los dejé, el uno tiene 1 año y el otro tiene 3 años, ¿qué puedo hacer? Y por el momento es limitado lo que tú puedes hacer por ella. Es simplemente espera, espera. ¿Cómo le dices a esa persona, ten paciencia? Porque yo creo que es hasta una falta de respeto de mi parte decirle, ten paciencia, porque la paciencia para una madre no la hay, no la existe. Viene un hombre y me dice, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, están pequeños, y son historias fuertes. Gente que viene atravesando las fronteras, es algo lamentable, barcos, y es un reto para mí poder ayudarlos, buscarle la salida, buscarle las alternativas, armar estrategias. Mi equipo, cuento gracias a Dios con un maravilloso equipo de trabajo, abogados de todos de algunos países, muy profesionales, y cada uno con sus ideas, con sus estrategias para poder dar lo mejor de sí. Considero yo que en lo personal, también otro de mis retos continúa siendo igual el idioma. Ahora en estos momentos estoy tratando de revalidar mi título y simplemente es en qué momento dejo aparte el trabajo, el hogar, y nuevamente retomo, pero siempre hay espacio y siempre se busca un equilibrio en todo esto. Pues es muy difícil, pero a la vez es difícil, es así decirlo, pero es lindo saber que al final del día también tienes ciertos casos que pudiste ayudar a una familia, a un hogar, la reunificación y todo este tipo de sub y baja de emociones, ¿no? Así que es. Qué lindo, sí, trabajar con población migrante también es aprender muchísimo de los otros contextos y de esta resiliencia que tienen para atravesar fronteras, adaptarse a una nueva sociedad. Yo admiro mucho colegas que ustedes están aquí, a quienes han decidido ejercer la maternidad y también ser profesionales. Es algo que yo los digo pensando todos los días, y justo una compañera de CIDES, una de las colegas, me preguntaba el otro día, ¿cómo lo haces? ¿No? Porque quienes me han seguido en las redes o miran lo que hace Aquila, miran lo que hace la colectiva, que también estoy ahí como en Pute, miran lo que hace Más Legal, o yo misma en mis redes personales a veces me dicen cómo lo logras, y yo le decía a mi compañera, ¿no? A mi colega, mira, mi forma es más que nada la organización, como si todo lo tengo organizado, así, ¿no? Pero yo al final le dije, pero ojo, no soy madre. O sea, no sé si lo lograría siendo mamá, y yo eso lo reconozco, lo tengo como muy ahí enfrente. Pues el momento que decida, espero pues contar con estas redes de apoyo, con el tejido social necesario, y también reconociendo que lo que hago y lo que hago hace mucho tiempo es bastante peligroso. Pero ya hablaremos de esto. Pauli, por favor, tu experiencia, ¿qué es lo más duro en este momento en tu ejercicio profesional como abogada, como mujer? ¿Cómo haces este equilibrio? Bueno, yo creo que si hablo de un reto anterior, y es luchar contra los sesgos inconscientes de género, mujer, joven, con determinada apariencia, te pueden poner una etiqueta y sobre eso te llevan. Y peor cuando estás en espacios liderados por hombres, entonces no es que como es mujer tal cosa. Entonces eso ha sido como un reto, digamos, permanente. Un reto actual es lo que había mencionado antes, posicionar los derechos humanos en el ámbito empresarial.
desmitificar el hecho de pensar que solamente el Estado es aquel que vulnera derechos. Claro, por supuesto que sí. Pensemos en el caso de Furukawa, evidentemente fue el Estado, pero también una empresa, ¿no? Entonces, eso es, romper esa barrera me ha costado mucho ahora. Saber que desde los diferentes ámbitos de una empresa, desde el área de marketing, de producción, de la gerencia, de recursos humanos, son potenciadores, vulneradores de derechos humanos. Entonces, eso es algo, sensibilizar en el ámbito empresarial sobre los derechos humanos es un reto que lo vivo todos los días y que me encanta, ¿no? Porque me encanta cuando damos charlas, que las personas digan, ay, Dios mío, yo no tenía idea que esto eran los derechos humanos. La gente piensa que derechos humanos son ciertas temáticas que se ven en televisión o que son casos como Furukawa, donde parece aberrante todo y no es así, ¿no? Entonces, eso me reta todos los días. Pero el mayor reto de todos, que me conmueve hasta las lágrimas, es mi maternidad. Son 10 años de compaginar la vida profesional con la maternidad y no ha sido sencillo. Incluso desde el momento que uno dice, quiero ser mamá y empieza esa lucha, ¿no es cierto? Que bueno, es un tema personal que tú lo conoces, cuánto me costó. Y lograr que los espacios, sea públicos, privados, de empleadores, te den el apoyo para... Realmente yo tuve suerte, muchísima suerte, pero esa no es la realidad de muchas mujeres. Y luego ahora me acordaba, por ejemplo, en la época de pandemia, que estudiábamos la maestría, que mi hijo estaba en clases y que entonces él estaba perdido, no sabía cómo tomar clases virtuales. Entonces yo era su profesora, su amiga, su confidente, la de básquet, hacía todo. Nos amanecíamos contigo estudiando. Obviamente me tocaba el tema de los cuidados en la casa y además trabajaba. Entonces el día tenía, de las 24 horas, pasaba haciendo cosas, no sé, 20 seguramente. Y eso fue uno de los motivos por los cuales yo decidí dejar el sector público, dejar el trabajo e independizarme y poder manejar los tiempos. El regalo que tengo ahora de estar con mi hijo, de recibirlo todos los días o casi todos los días cuando llega, es un regalo. No importa que económicamente sea el doble, digamos, de esfuerzo que tengo que hacer, pero la compensación emocional que tengo de estar con mi hijo y de que él también se enamore de los derechos humanos, que él también sea un replicador de derechos humanos en su espacio, en su escuela, y cuando viene y me cuenta, por ejemplo, el otro día tuve un proyecto sobre mujeres inspiradoras. ¡Qué maravilla! Más allá de la nota, o sea, que fue 15 sobre 15, es lo que él se motivó por describir la vida de 4 mujeres motivadoras. Y lo más lindo fue, mami, yo te quería poner a ti, pero el profesor dijo que tenían que ser mujeres como públicamente conocidas de la historia y demás, y bueno, entonces no califiqué en esa parte, digamos. Pero qué lindo estuvo eso. Entonces yo creo que el reto mayor de todos y la mayor compensación al mismo tiempo es poder tener este equilibrio y también buscar un espacio para mí para no volverme loca, porque lo que tú decías, Gaby, es súper importante. No hay que romantizar, y sí podemos, pero por supuesto que podemos, pero no hay que romantizar eso, y hay que buscar ayuda si se necesita, y hay que buscar las redes de apoyo si se necesitan, y hay que tomarse el tiempo para una si se necesita y romper la culpa. Porque a mí me pasaba que si no estaba, o sea, si pedía permiso en el trabajo para ir a un evento de mi hijo, sentía culpa. Y cuando estaba ahí, sentía culpa de que no estaba en el trabajo. Entonces, es un círculo vicioso a ratos que hay que vencerlo por nosotras mismas primero, para no romper esa culpa que no sé si los otros lo ven o no lo ven, pero a veces la cargamos las mujeres. Entonces, todos esos sesgos y esas barreras hay que empezar por una misma. Eso, mi Gaby. Así es, por supuesto. Justo por eso decíamos al inicio la cuestión de las tareas del cuidado desde la metodología de establecer cuántas horas le damos. En el 2016 empezó una campaña en Argentina que se llamaba Esto que llamas amor, es amor no pago, ¿no? Y era justamente refiriéndose a todo lo que se hace en el hogar, que incluso queremos que nos digan gracias, ¿no? Y no va por allí, porque es como la responsabilidad de quienes sean que vivan en ese espacio, porque obviamente existen responsabilidades afuera del espacio del trabajo como tal. Yo les voy a contar un poco este reto que tengo, algo que me pasó hace años, ¿no? Yo, como ven, me gradué muy joven,
Entonces empezaba a dar clases muy joven, primero en educación continua, ahora por suerte tengo la dicha en realidad, y para mí es una dicha y una bendición poder trabajar en México y poder trabajar en Ecuador como profesora también. Y algo que siempre me pasaba, ojo, y me pasó unas 3 veces hablando y dando cursos de derecho administrativo a profesionales, a colegas, no estudiantes, era que separaban los hombres colegas. Mis colegas hombres, 2 veces me pasó que separaron en el momento que yo ingresé a dar clases y me estaban presentando que yo voy a ser la persona que va a hacer la actualización del curso tal, no sé qué, y decirme, no, tú eres mujer, y porque tú eres mujer tú no puedes luchar contra el Estado. Y se fueron. Y para mí fue súper violento, jamás me había pasado, la primera vez que me pasó porque fue así, pararse, y fue primero la incomodidad de verlo porque justo estaba primero ahí sentado, entonces yo entrar y verlo súper incómodo porque entró una mujer, no lo conozco, ojo, ni sé quién era, nunca se presentó, solo dijo esto y se fue, o sea, no tengo ni idea, si me lo topo en un juzgado no sabré ni quién era, no me acuerdo de su cara, y decir, tú no puedes darme clases porque tú eres mujer y las mujeres no pelean contra el Estado. Y justamente en este momento de pensar desde la profesión es lo peligroso que es ejercer los derechos humanos desde esta perspectiva del derecho público, que es reconocer que el Estado como tal, no importa el gobierno de turno, el Estado, la administración pública, es responsable sobre aquellas vulneraciones y pelearte contra esta relación de poder. ¿Qué me ha pasado en todos estos años? Persecuciones, amenazas de muerte, persecución a mi familia, intentos de hackeos a redes, no solamente a mi familia nuclear, incluso a mi sobrina que no tiene nada que ver, en algún momento a una expareja comenzaron a atacarla, a su hija que no tenía nada que ver, ¿no? Y el ejercer el derecho todos los días y obviamente ejercerlo como mujer, porque primero que nada, lo primero que te dicen cuando hacen una amenaza de muerte, no solamente que te amenazan de muerte, primero te dicen te voy a violar y espero que te violen 10 más. Y esto es real y lo digo así de crudo porque lo hemos denunciado en redes a muchas mujeres activistas y muchas mujeres abogadas que se dedican a esto les ha pasado, ¿no? El que localicen tu casa, el que te manden fotos del portón de tu casa donde sea que vivas, o la casa de tus padres, o la casa de tus hermanos. Y ha sido súper complejo esto, porque para mí el reto más importante es hacer lo que amo, porque realmente amo lo que hago. Como dije, me enamoré del derecho ya en las aulas, lo he ejercido por más de 10 años, he podido tener la oportunidad de estos cargos en los cuales he podido servir a nivel nacional a varias personas, a millones de personas cuando hemos estado en la asamblea y hemos legislado. Pero al final del día el equilibrio que tengo con mi familia y hasta qué punto, y quizás por eso yo retardo también mi maternidad, además del hecho de la responsabilidad, es yo no sé si teniendo y siendo madre voy a exponer a mi hijo o a mi hija a esta peligrosidad que tiene el país, muy aparte de ahorita, porque esto es algo que pasa hace tiempos, no solamente este último año, sino de más allá de este contexto actual, es algo que nos pasa. No, en algún punto mi familia, cuando estaba en un cargo anterior, me decía, por favor, sal. Yo tuve que estar presente en masacres carcelarias de las últimas que vivimos y mi familia me decía, sal, no, o sea, ¿qué haces allí? O sea, ¿por qué te expones? Ya sabemos que amas servir, pero sal. Yo estoy muy enamorada del derecho público. Yo espero regresar a la administración pública de manera coherente, como siempre lo he hecho, de manera muy ética. Pero tener este equilibrio con mi familia, el regresarlos a ver y ver a mi madre llorando, ver asustada, porque en una de estas masacres asesinaron a unas 8 personas de milagro, y en mi casa está en una avenida casi, ¿no? Y pasaron, yo no les miento, unas 50 motos disparando, llorando a sus muertos al final del día. Y mi madre me decía, si ellos saben que tú estás aquí y tú estás responsable de esto y eres autoridad nacional, Gabriela, van a comenzar a disparar, no es que te van a venir a tocar la puerta y van a decir, ¿será que me ayuda? Y yo estaba súper consciente, lo que tuve que hacer es trasladarme un carro de seguridad a otra ciudad y poder alejarme del espacio familiar. Y lo cuento así casi que con lágrimas porque fue muy duro. Justo en esa época yo estaba en los preparativos de mi boda y yo siempre digo, tengo algo súper bendecido en mi familia y es como puedo contar con una persona que es súper consciente de sus tareas de cuidado, que no tengo que estarle diciendo, oye, hay que hacer esto, sino que tenemos una carga igualitaria dentro del hogar que siempre a nosotras, y es algo que lo digo también en otras conferencias sobre violencia simbólica, a pesar de incluso tener un compañero, una compañera en igual de condiciones, con la misma carga de tareas del cuidado del hogar, que no tienes que estar detrás porque sabe que tiene que hacer y son 2 adultos funcionales, a nosotras igual en la cabeza está, ¿será que sí se acordó? ¿Será que sí lo hizo? ¿Será? O sea, por más que sí lo haya hecho, ojo, pero esto que llevamos es súper fuerte y es esa violencia simbólica que la tenemos arraigada, de a pesar de tener estos núcleos familiares, y como digo, por suerte, porque no todas las personas logran construir y tener a una persona que entiende lo que son las cargas
del cuidado de manera equitativa es esto, el dejar aquí en la cabeza de repetir, ¿será que sí lo hizo o no lo hizo? Y para mí ese ha sido el mal reto más grande, el seguir haciendo lo que amo, el hacerlo incluso de manera regional y el saber que he puesto en peligro mi vida como tal y también la vida de mi familia. Y para mí ese es un reto súper fuerte y que, como digo, en algún momento quizás pues me toque elegir y espero no tener que hacerlo, porque pensar las políticas públicas de protección también es la protección más allá de ser mujeres, la protección como abogadas, como profesionales del derecho, hombres o mujeres, como políticos o políticas, pero sí reconociendo que el sesgo más grande de la violencia es que a nosotras nos atacan con cuestiones personales y de violencia sexual, cosa que sí no pasa con los hombres que ejercen el derecho como tal. Terminamos con esto y con la pregunta de Juan Pablo, que es para ti, Fer. ¿Qué tan complicado es ejercer defensa penal para una mujer, sabiendo de las complicaciones que conlleva esto? Audiencias, visitas a las cárceles, inmediación con los clientes que cometen delitos. Te invito a responder, Fer, y también pues a dar ya tu conclusión y lo que desees decir. Perfecto, no sé si se me escucha. Seguimos con el diluvio casi. Juan Pablo, gracias por la pregunta, gracias por estar presente. Recuerdo mucho cuando yo empecé estas pasantías que les contaba en la fiscalía, tenía 18 años, o sea, 18, 19 años, y recuerdo mucho la primera visita que tuve al centro de rehabilitación, todos los comentarios, los silbidos, ustedes se imaginarán, terribles, y nunca me voy a olvidar de un guía penitenciario del que siempre que veía lo saludaba con mucho cariño, porque él era el que me cuidaba y me decía, tranquila, no les haga caso, no les dé dinero, no pasa nada, y se quedaba a mi lado y me decía, no, mire, aquí tiene que entrevistarse, o sea, siempre me estaba acompañando. Pero ¿qué hubiera pasado si no estaba esta persona ahí? Tal vez hubiera, no sé, hubiera tenido más temor, era bastante complejo. Y recuerdo alguna vez cuando estaba haciendo, también hice pasantías en Defensoría Pública, y ya tuve que salir de ahí porque empecé a trabajar en la fiscalía, dejé a una compañera mía y esta compañera no pudo ir a la cárcel, no pudo ir al centro de rehabilitación porque tenía tanto miedo que tuvo que decirle al papá que le acompañe porque no podía entrar a un centro de rehabilitación sola, que eso era inconcebible para su familia. Y no duró ni una semana en la pasantía, ¿no? Entonces, esa parte era compleja para nosotros las mujeres. En otra ocasión ya de secretario de Fiscalía, igual entrar a tomar versiones, a los PPL, también recibíamos miradas amenazantes, comentarios, entonces teníamos que tener la precaución de que esté un guía con nosotros o con alguien de la policía, etcétera. En mi caso, ya como juzgadora, también recibí una amenaza de muerte. Gaby, te comento, y a todos los presentes, hace unos 2 años, 3 años aproximadamente, tenía un caso de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Era un caso que para el común de los penalistas no era de gran conmoción, no era ni siquiera una gran escala o algo así, era de mediana escala, y nadie hubiera imaginado que estas personas me iban a hacer algún tipo de amenaza. Pero así fue, y recuerdo haber salido del juzgado con toda la policía de INASED, con la policía judicial custodiada, y obviamente en lo primero que pensaba, y recordé lo que decía Paulina, yo tengo un hijo también pequeño, mi único hijo, y en lo primero que pensé fue en él, porque esta gente obviamente saben tus movimientos, saben dónde vives, todo, ¿no? Y fue lo primero que pensé. Entonces envié a policía antes de llegar acá para ver que esté a buen recaudo el niño. Y es algo que sí me movió mucho el piso, y recuerdo alguna vez a un funcionario, a un amigo, me decía, no puedes salvar el mundo tú sola, deja de pelear contra el mundo, o sea, cálmate, baja un poco las revoluciones, porque yo era como muy apasionada con mi trabajo, de las que si yo veía algún tema de corrupción, lo denunciaba, me peleaba con la policía, me peleaba con todo el mundo, y claro, eso me caracteriza de cierto modo, pero empecé a ganarme muchos enemigos y ser la piedra en el zapato de mucha gente, incluidos pues esta gente, ¿no? Que las teníamos procesadas.
sucede que yo era una jueza única en un cantón y ya había procesado a casi todos los miembros de una organización delictiva, entonces obviamente esto ya generaba una molestia en esta organización. Y ese fue el riesgo que corrí, tuve que cambiarme de cantón, etc. Fue algo muy complejo para toda mi familia. Tienen ustedes en posesión de mi padre, de mi familia. Mi padre quería buscar a estas personas que me amenazaron, qué sé yo. La reacción que tuvieron fue bastante compleja y estuve con custodia 2 años. O sea, imagínense ustedes todo el tiempo con el custodio. La gente decía, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes vivir una vida normal así? Obviamente no es fácil, pero nada, se va haciendo el camino al andar y creo que es parte de ese empoderamiento que tenemos hoy, de poder hacer todo lo que podemos hacer en la práctica de la profesión y más que nada saber que siempre nos vamos a encontrar con estas situaciones. Alguna vez un fiscal me decía, pues penal o fiscal que no ha sido amenazado no es funcionario público, no es penalista. Es como algo normal. Y yo decía, pero no, o sea, mi hijo, qué miedo. Pero bueno, ya con el tiempo sí le bajan un poco las revoluciones al apasionamiento, como decía. Hago mi trabajo, me cuido mucho en temas de seguridad también, a pesar de que no tenemos mucho respaldo de la institución a la que pertenecemos, de la policía, pero bueno, tenemos que manejarnos con las herramientas y recursos que tenemos y eso es la vida de un penalista. Agradecer a la Fundación Fila Dignidad, a todos los organizadores por la iniciativa, maravilloso compartir con Paulina, con Giovanna, Patricia, un gusto conocerlas por este medio, espero algún día conocerlas personalmente. Mi admiración y respeto por ustedes, es muy dura la tarea que hacemos y también reconfortante cuando nos damos cuenta que podemos con nuestro trabajo garantizar derechos, servir a la comunidad. Es un don que no todas las personas tienen y que es importante conocer personas como ustedes y que tienen efectivamente esa calidad de servir, de ayudar al prójimo. Así que muchas gracias. Espero encontrarnos en un espacio como este próximamente. Gracias, Gaby. Gracias a ti, de verdad. Y es así, la tarea que hacemos es dura y por eso digo, el ejercicio del derecho, hombres o mujeres igual, pues deberíamos tener estas políticas de cuidado y cuando hablamos de anticorrupción, políticas de cuidado. Por esto, permítanme, me salto y le voy a dar la palabra a Paulina, que ella desde su ámbito de compliance, pues también sabe lo que significa tener políticas de cuidado en temas de anticorrupción, donde podríamos y deberíamos poder denunciar desde el ejercicio ético individual, pero también desde esta denuncia en el cual tengamos una protección del Estado para que no seamos perseguidos, invalidados, y este reconocimiento de lo que hacemos en el ejercicio diario. Paulina, tus últimas palabras, tu reflexión, por favor, gracias. Bueno, Gaby, yo creo que primero emocionada y agradecida, porque creo que estos espacios además nos ayudan a hacer como que fuera una sanación, nos permite a todas compartir, intercambiar, apoyarnos y también dejar de naturalizar estas prácticas que a veces las hemos naturalizado nosotras mismas. Entonces creo que es súper importante reflexionar juntas sobre estos tan importantes aspectos. Agradecerle a Patricia, a Fernanda, a Giovanna, a ti, Gaby, y a todas las personas que se han conectado, a darles un abrazo solidario a todas y nada, pues me tengo que desconectar lastimosamente, disculpen, pero le tengo justamente a mi pequeño que ya se me duerme, entonces estoy un poco ya dividida. Yo sé que todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, resaltar también lo último que decía Gaby, desde las políticas del compliance, es una herramienta muy interesante que sirve para luchar contra la corrupción, para luchar contra las vulneraciones de los derechos humanos.
Así que desde este ámbito en el cual me encuentro hoy desarrollándome, cuenten con una servidora y con una amiga. Así que les mando un fuerte abrazo. Agradezco a Gaby por este espacio. Buenas noches con todos y con todas. Y que tengamos una reivindicación de nuestros derechos todos los días, desde nuestro espacio familiar, profesional, en cualquier espacio en el que nos desarrollemos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Pauli, por esta intervención. Y ojo, el espacio es de todas. Esto es IDEG también, así que pues todas somos de IDEG. Patricia, por favor, tus reflexiones. Qué lindo compartir, qué linda la iniciativa, Gaby. Yo sé que la idea era precisamente no hablar de violencia como tal, pero pues el entorno, el contexto en el que nos desarrollamos no da para más. La violencia no es solamente física, psicológica, existe un sinnúmero de violencia sistematizada a la que nos sometemos todos los días. Y es importante resaltar y es importante hablarlo, incluso como homenaje a nosotras mismas, para reconocer la lucha que cada quien, desde su espacio, desde su espacio profesional, personal, laboral y demás, pues la hacemos todos los días. Qué lindo compartir estos espacios. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la compañía y por todas las personas que se han conectado. Linda noche para todos. Gracias, Pati. Giovanna, cuéntanos tus reflexiones finales para este espacio tan hermoso que hemos creado gracias a ustedes y a las personas que nos ven por este medio y por Facebook. Bueno, por último, quiero agradecer este maravilloso equipo. Recién las conozco, Fer, Paulina, Patricia, Gaby, excelentes profesionales. Las escucho, me quedo admirada de ustedes. Con lo que nos une, compartimos el mismo sueño, la misma lucha y las ganas de dar todo lo que tenemos hacia los demás. Para mí lo más indispensable es el servicio a la comunidad y simplemente agradecer a Dios por el talento que Él nos ha dado, el talento de podernos comunicar y a través de nosotros ayudar a quien más lo necesite. Es una lucha constante todos los días, asumir retos y continuar sirviendo a nuestra comunidad hispana. ¿Okay? Un abrazo para todas. Muchas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en vivo, a las personas que están aquí conectadas. Esto igual se va a seguir replicando. También va a ser subido en la página de YouTube del Empute, en este caso, porque tienen ya un canal oficial y están subidos todos los space que también hemos realizado. Les invito a seguir nuestras redes sociales, ahí están en el chat y también obviamente las van a ver en las páginas. En esta última reflexión, una pregunta vital y muy importante en las tareas de cuidado es ¿quién cuida de nosotras? En este ¿quién cuida de nosotras? Para hoy y por hoy también es reconocer a las otras mujeres que sostienen estas otras tareas para que nosotras estemos en el campo profesional. Reconocer que siempre existe otra mujer junto a nosotras que está allí dedicándose a nuestra familia, sean las personas que trabajan para nosotras en casa, pero que siempre es otra mujer que está allí sosteniendo. Que cuando rompemos los techos de cristal, reconozcamos que esos techos los estamos rompiendo entre comillas, porque hasta ahora no se logra como tal, gracias a otras mujeres sosteniéndonos para que nosotras podamos romper ese techo de cristal. Hoy no queríamos romantizar en las tareas de cuidado, sino decirlo así de frente, lo difícil que es ejercer el derecho siendo mujeres, estando en este país, estando en la región, la persecución de la cual podemos ser víctimas siendo funcionarias públicas o siendo también abogadas en libre ejercicio, y reconocer también a los compañeros que pasan por los mismos problemas de seguridad, en especial en un entorno como el que en este momento estamos viviendo. Yo agradezco mucho la participación de todas y todos, realmente agradezco estos espacios de resiliencia donde podemos compartir, conocernos más, estar más cercanas y poder conversar de las realidades. Muchas gracias con todas y con todos. Pasen bien.